Buenos días, Máster José Arias. Buenos días, compañeros Henry Pombosa. Buenos días, compañera Katy Delgado. Buenos días, compañera María Maruri. Quienes habla, Ana Contreras. Somos estudiantes del Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, de la carrera Prevención de Riesgos Laborales. Nuestro tema a investigar es identificación de riesgos ergonómicos de puestos de trabajo del Departamento Jurídico de la empresa Biocentinela. Haré un pequeño preámbulo de nuestro estudio y diré que en Ecuador la mayor parte de las personas que trabajan en oficina pasan sentadas más de 8 horas en sus lugares de trabajo. Sin medir las consecuencias, muchas veces este mobiliario no es el adecuado. Entonces ellos tienen dolencias musculares y no se percatan de esta situación porque creen que es normal. Entonces nosotros pudimos verificar esta situación en la empresa Biocentinela, porque gracias a Dios nos permitieron la entrada y pudimos llegar hacia los abogados. Y lo primero que ellos manifestaron fue que ellos se sentían cómodos en su mobiliario. Y nosotros les dijimos que había un método para medir esta situación, que ahora existía el método ROSA, que era un análisis, una investigación, un estudio, y que se medía, esto venía por puntuación. Si él se sentaba en la silla, verdaderamente se sentó en la silla, y nosotros le dijimos, la silla no es ergonómica, pero bueno, más adelante se explicará esta situación. En conclusión, nosotros les dijimos que tenían que cambiar el mobiliario, que el espacio era reducido, porque no un abogado tenía demasiadas cosas, y el espacio era reducido. Además, le dijimos que por favor las instalaciones eléctricas tenían que hacer un estudio y cambio completo de todo lo que era el sistema eléctrico, porque no valía. En cuanto a antecedentes que abarcamos también en esta investigación, podemos decir que los riesgos ergonómicos ya se vienen tratando a nivel mundial. ¿Por qué situación? Por las dolencias que vienen teniendo o vienen sufriendo las personas y que no, como lo mencioné anteriormente, no sabían debido a qué. Entonces, por esta situación, tanto jefes, patronos y los mismos empleados están llegando a los que quieren saber hacia qué son las dolencias que ellos están sintiendo. Entonces, se llegó con este estudio, como vuelvo a recalcar, a la empresa Biocentinela y nos permitieron hacer el estudio. Entre las enfermedades musculoesqueléticas tenemos, por ejemplo, la tenosinovitis, dolor de muñeca, epicondilitis, codo del tenista, bursitis, son pequeños sacos de líquido sinovial que se inflaman y duelen. Tenemos, por ejemplo, la hernia de disco. Esta es parte de la columna, se sale del lugar y ocasiona muchos dolores. Tenemos las contracturas, que es contracción del músculo. Lumbarias, que es un dolor producido entre la última costilla y la zona del glúteo. Igualmente, ellos nos manifestaron que tienen casualmente 2 casos de enfermedades en la empresa, que es la antecedentes. Si tenemos, por ejemplo, en el 2021, 2 casos de enfermedades de este tipo. Entonces, tenemos que tienen la del codo del tenista, la bursitis, que es por el mal manejo del mouse. Y también tenemos la lumbalgia, que es el dolor de columna, que tiene el otro abogado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos en motivos específicos. Un ratito, por favor. La delimitación del problema. Discúlpenme si estaba haciendo aparte este tema también que es tan importante, que es la ubicación del sitio que fue para nuestro lugar de estudio. Perfectamente, este lugar se encuentra en la provincia del Guaya, Cantón Guayaquil, edificio La Torre, en las calles 711 y Quisquis. Piso 10, oficina 01. Planteamiento del problema. El presente análisis buscará estudiar e identificar los riesgos ergonómicos a los que pueden estar expuestos los trabajadores del departamento jurídico de la empresa Biocentinela y una vez identificado proponer mejoras en dicho departamento jurídico en base a lo establecido en la norma regulativa respectiva para evitar consecuencias de la salud de los mismos. En consecuencia, por lo general son dolencias que padecen luego de haber estado trabajando de manera no adecuada en el ámbito ergonómico. Por lo general se manifiesta, como lo manifesté anteriormente, en el sistema musculoesquelético. Y podemos decir
con veracidad que los problemas nacen por el mobiliario que no es el adecuado. Eso sería en cuanto a planteamiento de nuestro problema. En la formulación del problema tenemos que, podemos preguntar así: ¿cuáles son los factores de riesgo ergonómicos que tienen mayor impacto en el departamento jurídico de la empresa Biocentinela? Tenemos los objetivos que nos llevaron a realizar este tema. Y podemos decir que como objetivo principal tenemos identificar los riesgos ergonómicos de los puestos de trabajo mediante técnicas analíticas para mejorar la salud de los empleados del departamento jurídico de Biocentinela. Y entre sus objetivos específicos podemos decir que fue lo que llevamos a analizar, que más adelante mis compañeros lo desglosarán para un mejor entendimiento. Tenemos objetivos específicos, tenemos identificar la situación actual acerca de los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los empleados del departamento jurídico en Biocentinela. Evaluar los riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo del departamento jurídico mediante el método ROSA. Establecer el grado de afectación a los que están expuestos ergonómicamente a los empleados que desempeñan su función en el departamento jurídico de Biocentinela. Y tenemos justificación de nuestra investigación. ¿Por qué realizamos nuestra investigación? Y podemos decir que fue para verificar realmente los problemas ergonómicos que sufren los empleados y los empleados del departamento jurídico, nuestros abogados que nos permitieron su estudio. Y mediante esta metodología práctica aplicada, ¿cuáles serían las afectaciones en el estado de salud de los empleados mediante diferentes aspectos de los mismos, mediante sus diferentes, o sea, todo lo que utilizan, que es silla no ergonómica, escritorio no adecuado, teclado no adecuado, visualización de la pantalla, que me estaba olvidando de mencionar, que es tan importante la visualización de la pantalla. Todo esto nos da esa clasificación, el método ROSA. Gracias a Dios que, o sea, es un método que está en avance de estudio y es muy importante porque realmente nos da las mediciones y uno con estas mediciones, uno realmente sí lo comprueba, porque nos pasó en el estudio que llevamos con cintas métricas y fue verdad. Entonces, podemos decir que este método ROSA, me olvidaba mencionar, método ROSA, método ROSA significa Rapid Office Strength Assessment, o sea, valoración rápida de los puestos de trabajo. Y el nivel ROSA también nos trae un nivel de actuación. Entonces, que si, por ejemplo, se llegan a las mediciones en la empresa y vemos que el abogado, en nuestro caso fueron los abogados, el despacho jurídico, tenía todas las medidas como debían ser, su silla, que, por ejemplo, en la silla dice que tiene que estar en un ángulo de 90 grados las piernas. Entonces, eso nos da una evaluación cero, valoración cero. Entonces, 0 a 1 no se actúa. Si ya tenemos una valoración de 10, entonces actuar inmediatamente. En lo posterior, la compañera María Maruri, ella continuará haciendo explicaciones y yo nuevamente retomaré algo de explicación para complementar el tema. Gracias, compañero. Gracias, máster. Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Del capítulo 2 del marco teórico del marco conceptual. Para ayudar a la mejor comprensión sobre este tema, tenemos varias palabras con sus conceptos relacionadas al tema. Tenemos como ergonomía. Ergonomía es una de las ciencias encargadas de estudiar y analizar las capacidades y limitaciones físicas y psicológicas del ser humano. Esta disciplina se encarga del diseño y sustento de los lugares de trabajo, las herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores para así poder prevenir ciertas enfermedades y lesiones en el cuerpo. También tenemos el método ROSA. El método ROSA es una lista de comprobación cuyo objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficina. El método es aplicable a puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado en una silla, frente a una mesa y manejando un equipo informático con pantalla de visualización. También tenemos fuerza. Fuerza es la capacidad que tiene el organismo de oponerse a una fuerza interna o externa mediante la tensión que crea un músculo o grupo de músculos al activarse.
También tenemos trastorno músculo-esquelético. Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales, como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. También tenemos riesgos psicosociales. La psicosociología del trabajo desde la perspectiva de la prevención de los riesgos laborales es una disciplina que aborda las condiciones de trabajo psicosociales u organizativas, también llamadas factores psicosociales. Esas condiciones de trabajo, cuando son malas, deficientes o adversas, bien por un diseño inadecuado o bien por un desarrollo o implantación en la organización, interaccionan con las expectativas, necesidades, capacidades o actitudes de los trabajadores. Impactan negativamente sobre su seguridad, salud y bienestar, convirtiéndose entonces en una fuente de riesgo que es preciso gestionar. Estos llamados factores de riesgo habrá que evaluarlos e intervenir sobre ellos mediante una adecuada planificación preventiva para eliminarlos, reducirlos o controlarlos. Enfermedades relacionadas con el trabajo. Son aquellas enfermedades que por sus características no pueden ser incluidas en los conceptos que definen el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Situaciones como el estrés laboral, el síndrome del edificio enfermo, etc. Pueden ser extraordinariamente lesivas para el trabajador y sin embargo, en la mayor parte de los casos, tienen la consideración y cobertura de una enfermedad común. En algunas ocasiones, cuando el trabajador consigue demostrar que con leyes, consigue demostrar con la relación con el trabajo, generalmente por vía judicial, se le otorga la categoría de accidente de trabajo. Enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional es aquella que es contraída a consecuencia de un trabajo, ejecutado por el cuerpo o el ser humano a manera propia, por lo que ciertos movimientos podrían ocasionarles lesiones o enfermedades en el cuerpo. También tenemos factores de riesgo. Factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona a contraer alguna enfermedad o cualquier otro problema de salud. También tenemos peligro. Peligro es un riesgo o la contingencia inminente de que suceda o ocurra algo malo. Esto puede tratarse de una amenaza física, tal como el derrumbamiento de una estructura, claramente en términos de deterioro, o de una circunstancia abstracta, es decir, alguna situación que puede ocurrir en lugares laborales. Y por último tenemos identificación de riesgo. Esta es la parte del proceso de gestión en la cual conocemos e inspeccionamos los riesgos, es decir, el momento que nosotros fuimos allá a la empresa a inspeccionar. Es el proceso en el cual notamos los riesgos, ya que el objetivo era conocer los sucesos que se pueden producir en dicho lugar y las consecuencias que puede tener sobre los objetivos de la empresa. Gracias. Nuevamente interviene Ana Contreras y hablaremos sobre qué método realizamos la investigación que se llevó a cabo. Y diremos que esta investigación se la realizó con el método cualitativo porque se la hizo de forma in situ, en el sitio que nos permitieron los abogados, el estudio. Porque si hubiera sido cuantitativo, o sea, hubieran sido más personas, o sea, hubiera sido otro tipo de análisis. Entonces nosotros escogimos el cualitativo porque era un pequeño grupo. Y así fue, nos dirigimos con los compañeros al lugar de estudio, llegamos y entrevistamos a cada abogado y primeramente les dijimos que por favor enciendan o sea, se ubiquen en su lugar de trabajo. Entonces comenzaron a encender máquinas, aire acondicionado y comenzaron a sentarse, que realmente tenemos también los anexos de todo lo que se les tomó las fotos. Entonces empezamos con el abogado Chonqui. Realmente el señor estaba como que acostado en la silla. Y nosotros le manifestamos que por qué estaba sentado así y nos dice que se sentía cómodo. Y nosotros nos quedamos como que en otro mundo.
Entonces le explicamos del método. Él dijo que por favor le pasemos un informe, o sea, una carpetita de lo que estábamos haciendo nosotros, porque a él hasta le causó risa. Entonces, completamente desorganizado, el escritorio, la pantalla de visualización no era la medida, tenía muy alejado el escritorio. En los anexos que están de la foto se puede verificar de los abogados, que la compañera más adelante también explicará. El abogado Otto Álvarez dijo que había reducido el espacio porque tenía mucho ingreso de luz solar y eso le perjudicaba, o sea, tenía muchos problemas físicos, mucho calor. El abogado Cajamarca, la oficina estaba bonita, pero la tenía reducida. Tenía espacio reducido y tenía peligro de caída, riesgo mecánico, porque por usar internet había puesto una regleta. Nosotros les explicamos todo eso, de lo que ellos estaban, o sea, todos los peligros que estaban conllevando por no tener un verdadero análisis, para poder ellos ubicarse en un buen sitio de trabajo y no tener estas dolencias, porque incluso ya no habían manifestado de las dolencias que estaban teniendo. Entonces nosotros tomamos fotos, todo, hicimos el análisis y les dimos un nivel de actuación. Y le dijimos que íbamos nosotros a llevar todas las medidas y todo lo que teníamos y lo íbamos a hacer llegar a este estudio. Y que si ellos realmente estaban en una puntuación 1, no necesitaban actuación. Pero que más o menos nosotros los poníamos a ellos en un nivel 5, que era alto y es necesaria la actuación. Incluso le dijimos al abogado Chonqui que él estaba en un nivel 10, extremo. 4, necesaria actuación urgente. Nuestra investigación es documental porque, como se mencionó anteriormente, es un estudio a nivel mundial de los riesgos ergonómicos que vienen padeciendo los empleados para minimizarlos, para minimizar estos riesgos y que no haya ausentismo laboral. Entonces, por eso se dice que es documental. Investigación de campo, como se explicó, se realizó in situ, en las oficinas de los abogados, y nos permitieron ellos el ingreso. Gracias. Avanza nuestra compañera Katiuska, seguirá interviniendo. Gracias. Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Bueno, en cuanto al alcance de la investigación, nuestra investigación es de alcance explicativo. ¿Por qué? Porque se indagaron las causas por las que los abogados del despacho del estudio jurídico de la empresa Biocentinela tenían dolores musculoesqueléticos, que estas a su vez ocasionan enfermedades profesionales y a futuro conllevan un ausentismo laboral. Pues nosotros hicimos esta investigación aplicando el método ROSA para evaluar y medir los riesgos expuestos a cada uno de ellos y a su vez tener una solución y minimizar y eliminar pues en algo, bueno, en este caso sería minimizar los riesgos ergonómicos que están sufriendo en esta empresa. Ya. En este caso, pues las técnicas y los instrumentos de recolección de la información pues van de la mano con nuestros objetivos. Los objetivos, pues nuestros objetivos eran identificar la situación actual de los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los empleados del departamento jurídico del despacho de la empresa Biocentinela. ¿Cuál fue nuestro procedimiento? Solicitar el permiso correspondiente para poder ingresar al despacho jurídico de la empresa Biocentinela. ¿Cuáles fueron nuestros instrumentos? Fue, bueno, en este caso, pues el teléfono, cuadernos, las plumas, el metro o la cinta métrica, como explicó la compañera. También, pues, el otro objetivo también era evaluar los riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo. Pues, como se tomó como procedimiento, realizar la inspección in situ, como dijo la compañera, in situ que es en el mismo lugar, para recoger la dicha información. Establecer el grado de la afectación a los que están expuestos ergonómicamente los empleados que desempeñan sus funciones y a su vez proponer un plan de mejoras realizando los estudios, verificando los resultados obtenidos. Para todo esto, pues como ya lo dije, se tomó como instrumento pues el teléfono, las plumas, cuadernos, en el momento de hacer la evaluación en el sitio. Ya ahondando en el tema del método ROSA, como nuestra compañera decía, pues como fundamento le puedo decir que el método ROSA, que es un acrónimo de Rapid Office Strength Assessment,
Este instrumento fue desarrollado por el señor Michael Son, que él es un PhD en la Universidad de McMaster en Canadá, y el profesor David Andrews, jefe de liderazgo en investigación en el Departamento de Kinesiología en la Universidad de Windsor. Bueno, el objetivo de este método es evaluar los riesgos que se dan regularmente en los puestos de trabajo en oficinas y reducir la exposición donde existen factores de riesgo. En el año 2000, se estima que el 62% de los colaboradores que utilizan las computadoras diariamente presentaban trastornos musculoesqueléticos. Bueno, relacionados con las extremidades superiores, en lo que es cuello y espalda. En este estudio se centra que las características del asiento, la forma de sentarse en la silla, la distribución en la forma de usar el monitor y el teléfono, distribución y la forma de utilización de los periféricos, como mencionaba la compañera, el teclado y el ratón, que es lo que más, pues, donde hay más problemas, ¿no? Ya, como introducción del método Rosa, pues, calcula la desviación existente entre las características del puesto evaluado. Dice, y las del puesto evaluado de una oficina con un modelo ideal y con la información que se recoge en el sitio. Para ello se emplean los diagramas de una puntuación que asigna a cada uno de lo que es los elementos de esta investigación. Pero son los principales, pues, es la silla, el monitor, bueno, también para no saltarme algo de tema, pero me resultó muy curioso en esto de estar investigando, que también hay un estudio en cuanto a lo que es PDB. Es solamente un estudio en lo que es pantallas de visualización, que también me resultó muy interesante que estaba dentro de este tema. Bueno, como le decía, pues hay un estudio de silla, pantallas, teclado y mouse. Para aplicar el método, el evaluador se observará en el puesto de trabajo. Como nos decía pues también la compañera, en el momento de ir al sitio de la oficina de los abogados, bueno, se les pidió de favor que hicieran su trabajo normal, desde la llegada, cómo ellos elaboran, cómo se sientan, pues entonces para poder verificar. Porque este estudio, para aplicar esta metodología, tiene que ser en el sitio de trabajo y ver y estar viendo cómo realizan ellos sus trabajos. Ya, es recomendable realizar fotografías del mismo modo que permita luego de eso visualizar y así poder evaluar toda la situación. Tras la observación de esto, se considera necesario que se mantendrá una breve entrevista con el trabajador para aclarar los aspectos de la tarea y el puesto que se requiere. Para la aplicación del método, luego de obtener toda esta información en cuanto a lo que es fotografías, entrevista con cada uno de los abogados en este caso, pues se evalúan también los factores mediante las tablas de evaluación y la tabla del método. Ya. En esta tabla, pues, no sé si me permita ver en la 8, allí. En esa tabla, pues, tenemos lo que es que se estudia cada uno y cada uno de los elementos y cada uno tiene su puntuación. Ya, en primer lugar, bueno, como decía, pues se dividen en grupos. En el grupo A, que es de la silla, y en el grupo B, que son los periféricos. En el grupo A se evalúa la altura del asiento. La altura del asiento, como dice pues la compañera, pues tiene que tener, la persona tiene que tener un ángulo de 90 grados, que esa sería la puntuación ideal, porque eso es la puntuación 1. Que si es una silla muy baja y las rodillas tienen un ángulo menor a 90 grados, pues tiene una puntuación de 2. La silla muy alta y las rodillas topan de pronto con el escritorio, ya tiene un ángulo mayor a 90, eso también trae una puntuación 2. Si de pronto bueno, tampoco hay sillas muy altas, que eso sí pasó en uno de los abogados, que tenía la silla muy alta y no tocaba el piso con los pies, pues eso da también una puntuación de 3, que es algo más elevado. Y cabe recalcar que esto también se le suma un punto
cuando la altura, o sea, la silla no es reajustable. Ya, en el grupo, también en este mismo grupo, también se evalúa la longitud del asiento. ¿Por qué? Porque lo normal es 8 centímetros del piso hacia la silla. Si ya tiene menos de 8 centímetros, tiene una puntuación de 2. Si es más de 8 centímetros, en este caso, que como decía, no toca el piso con los pies, tiene una puntuación de 2 también. Y se le suma un punto por la longitud no ajustable. Aquí también se evalúan lo que es los reposabrazos. Normalmente los reposabrazos, para una silla ergonómica que cumpla los estándares adecuados, tienen que tener lo que es los hombros ¿cómo es? En línea con lo que es también el brazo en el rato de manejar el mouse. Pues en los reposabrazos es ese que la línea con el hombro relajado. Eso tiene una puntuación de 1. En el caso de que fuera así. Cuando es muy alto o tiene poco soporte, tiene una puntuación de 2, o muy separados, que tienen en algunos casos, en este caso también vimos con uno de los abogados, tenía también los reposabrazos muy, o sea, estaba muy ancha, como muy grande se veía la silla. También se evalúa el respaldo, que si no es ergonómico, si no es regulable, ya. Y en el grupo B también, pues, también se evalúa lo que es monitor, y periféricos que vendría a ser lo que es el teléfono, lo que son el teclado y el uso del ratón. Pues cada esto da una puntuación y esto se suma y van apareciendo pues la tabla A, que eso es la suma de reposabrazos más respaldo, más la altura de asientos más la anchura del asiento. Eso corresponde a la tabla A más el tiempo del uso, porque eso también se toma en cuenta. El tiempo que está expuesto la persona al puesto de trabajo. Eso da la puntuación de la silla. Para la tabla B, pues son las pantallas, ¿cómo es la puntuación de la pantalla más el teléfono. Eso es la tabla B. Para lo que es la tabla C, es el mouse con el teclado. Todo esto conlleva una sola tabla y a su vez la puntuación de la pantalla más los periféricos que da la tabla E, donde se da la puntuación rosa y el riesgo y actuación, que eso es lo final. Bueno, en el caso de nosotros, pues en la unidad de análisis y población y muestra, como dijo la compañera, pues visitamos las oficinas y nos encontramos con que elaboraban allí 3 abogados. El abogado Otto Álvarez, el abogado Roberto Cajamarca y el abogado Clever Chonqui. En cuanto al abogado Álvarez, lo que pudimos ver a breve rasgo en nuestra visita fue que el escritorio tenía poca estabilidad. La silla era muy grande para el espacio que ellos tenían. No podía estirar las piernas, el computador estaba muy lejos y el monitor estaba muy bajo para él, o sea, para la visualización de él. En cuanto al abogado Roberto Cajamarca, él tenía la visualización de la pantalla que era muy alta, la silla era muy grande, tenía un ángulo de más del 90% en las piernas, el espacio reducido, el escritorio muy alto y no era regulable. Ya. Bueno, en lo que la aplicación del método ROSA en el personal de despacho, pues lo que se evaluó era que tienen, como en este caso uno de los abogados tenía la puntuación 9-10. Bueno, en cuanto también lo que es el análisis de resultados, se identificó que la situación que acontece cerca de los riesgos ergonómicos que están expuestos los abogados, el Departamento Jurídico vio centinela mediante la observación directa de cada uno de los puestos de trabajo en la forma de que los empleados venían haciendo ejercicio de sus funciones. Se evaluó los riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo del Departamento Jurídico. Se estableció numéricamente, mediante la aplicación del método ROSA, el grado de afectación de cada uno de ellos. Bueno, y además se le sugiere la aplicación de las correcciones necesarias para cada puesto. ¿Alguna de mis compañeras, mi compañera la que seguía? Buenos días, ingeniero. Compañero Henry con resultados. Compañero Henry, sí, con resultados. Disculpas, creo que me alargué.
resultado. Se identificó la situación que acontece acerca de los trabajadores, se identificó la situación que acontece acerca de los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores del departamento jurídico. Se hizo de acuerdo mediante a la observación directa a cada puesto de trabajo y la forma en que los empleados venían ya realizando sus funciones, sus actividades. También se evaluó los riesgos ergonómicos presentes en los puestos mediante el método ROSA. Se estableció numéricamente con la aplicación del método ROSA el grado de afectación en la que están expuestas ergonómicamente los empleados que desempeñan sus funciones y debidamente y las correcciones necesarias en cada puesto de trabajo. También realizamos el método Chicagua, compañero. Método Chicagua, que fue desarrollado por el profesor Kaoro y Chacagua. A este diagrama también se lo conoce como espina de pescado. Es conocido para identificar posibles causas de un problema específico. Con eso, con el capítulo 3. Ahí vamos con el capítulo 4, que son conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Se concluye que mediante la metodología del método ROSA, todo el personal del despacho está expuesto a un nivel alto de riesgo de contraer trastornos musculoesqueléticos. Los riesgos ergonómicos a los que están expuestos el personal de despacho jurídico son por las posturas mal adecuadas, por los inmobiliarios inadecuados. Falta de capacitación y conocimiento del personal, producto a esto contrajo enfermedades profesionales. En el 2011 ya hubo dos enfermedades, diagnosticaron dos enfermedades profesionales, que es la epicondilitis y trastornos lumbalgia. En el despacho no se cuenta con los mobiliarios adecuados, que no cumple con las normas internacionales. Recomendaciones. Remodelación total de los mobiliarios en el despacho jurídicos. Capacitar al personal del despacho sobre los riesgos, sobre posturas correctas que deben adoptar, y reducir molestias, ya que eso produce reducir molestias y elevar el rendimiento. Se recomiendan chequeos médicos a los trabajadores para prevenir y diagnosticar a tiempo cualquier enfermedad a largo plazo y minimizar los riesgos. Muchas gracias y primeramente agradecerle a Dios, en segundo a usted, ingeniero Arias, por brindarnos el conocimiento suyo a nosotros, y también agradecerles a las compañeras que nosotros pusimos todo de nuestra parte. A mí agradecerles a la empresa, al despacho jurídico Biocentinela, y muchas gracias. Máster, gracias, y agradecemos su conocimiento, como manifestó el compañero Pombosa. Realmente esperamos que hayamos sido una esponja en absorber todos los conocimientos que usted nos ha brindado. Muchas gracias, Máster. Muy bien, gracias por el reconocimiento. Bueno, aquí van las observaciones, ¿no? Primero, lamentablemente, las observaciones negativas, y después lo que lógicamente se ha hecho bien, ¿ya? Porque en la vida tenemos que corregir primero los errores, ¿no? Lo que está bien no se puede corregir. En cuanto a la distribución de la carga,
del contenido, me parece que Anita comenzó con demasiadas diapositivas y en realidad no tanta información. Como acá, por ejemplo, los objetivos, bueno, esto fue más de lectura. En el planteamiento del problema también. Esto así sí se extendió con información extra que no está en la diapositiva y eso está muy bien. Recuerden que las diapositivas son solo una ayuda a memoria, una guía. Lo que más vamos a invertir en nuestras palabras es básicamente la información que no está en las diapositivas. Ahora, siguiendo con la diapositiva, vemos que Anita abarca 5 diapositivas de arranque, que en cambio Katiuska abarcó con una sola diapositiva mucha información pesada, ya un poco más específica de lo que se trata del proyecto, pero sin dar resultados todavía. Ya explicó teóricamente ciertos conceptos, de qué se trata el método Rosa, de lo que habían hecho, la manera en que lo habían hecho, pero sin resultados todavía. ¿Ya? Yo esperaba los resultados, esperaba una tabla donde hayan numéricamente obtenido datos reales, o sea, las alturas de las sillas, la profundidad del asiento de las sillas, la altura de los monitores, la altura de las mesas o de escritorios, los espacios en metros cuadrados que dispone cada trabajador para realizar sus funciones. Esa tablita de mediciones que efectivamente ustedes como muestran los anexos lo han hecho, porque son fotos reales, ¿ya? Entonces, ese resultado de su trabajo sí falta, pues no falta plasmarlo aquí, ¿ya? Entonces, esta diapositiva que les estoy presentando quedó corta, ¿no? Quedó corta para todo lo que dijo Katiuska. De esta diapositiva nadie me habló nada, se saltaron el marco legal. Está muy bien elaborada, les cuento, ¿ya? Si hubieran puesto los títulos aquí de cada artículo, hubiera sido excelente. Los títulos relacionados, no solo la numeración del artículo, sino los títulos como lo pusieron aquí en el artículo 38, con eso era suficiente, ¿ya? Y acá el método sí está el esquema del método como tal. Cómo se debe aplicar, cuáles son los parámetros que abarca, qué es lo que se mide, cómo se mide, pero los resultados, insisto, no los veo el resultado de la aplicación del método, o sea, los números. Por ejemplo, la silla, la incomodidad de la silla, la altura de la silla tiene un valor 1, 2 o 3 y la sumatoria al final. Más o menos los dijo Anita al principio, ¿ya? No debió decirlo al principio, sino al final, como un resultado. Aquí las conclusiones sí están de acuerdo a todo el procedimiento, a todo el tema, y las recomendaciones también, ¿no? Ahora, recuerden ustedes de que van a ser especialistas en prevención de riesgos laborales. Dentro de la prevención de riesgos laborales existe la ergonomía, ¿no? Y dentro de la ergonomía está este tipo de estudios dirigidas a personas que realizan un trabajo mayormente sedentario, ¿ya? El método Rosa se aplica básicamente a personas que pasan sentadas 4 horas o más, ¿no? Así sea por lapsos de tiempo intermitentes. Si sumamos los lapsos de tiempo intermitentes y eso nos da más de 4 horas, entonces es aplicable el método Rosa. Y eso no lo escuché de ustedes, ¿correcto? También debieron decirte que es un método no tan actualizado, ya un poco antiguo, porque se habla aquí del teléfono, ¿no? Se habla de cinco cosas que básicamente se observan, que son el monitor. ¿Qué podemos observar el monitor? La altura, la medida de la pantalla, la distancia a los ojos, la calidad de luz que refleja el monitor. Ahora hay monitores modernos que reflejan una luz que no cansa la vista, ¿ya? Del escritorio, ¿qué se puede medir? Se puede medir la altura, a ver si es de altura variable o no. De la silla se pueden medir varios aspectos, si es de altura regulable, si tiene reposabrazos, cuál es la profundidad de asiento,
cuál es el perfil del espaldar, cuál es el peso, ¿ya? Si es una silla totalmente ergonómica o no, del mouse y de los periféricos, qué sé yo. Se habla del teléfono, ya muy difícilmente encontramos en oficinas teléfonos convencionales, sino más bien conmutadores, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos yo esperaba encontrar una valoración numérica. ¿Por qué? Porque al ustedes, supongamos, se gradúan como tecnólogos y montan su negocio, su oficina, ya salen graduados con un ojo súper afinado, ¿no? Que al entrar a una oficina, ustedes ya solo al observar a la gente sentada, ya saben cuál es la solución que se tiene que aplicar. Ese es justamente el objetivo de la carrera. Que no se pongan tampoco en la actitud de querer cambiarlo todo de un día a otro, ¿no? Porque eso requiere recursos. Entonces, el objetivo es, en base a su conocimiento, en base a su criterio profesional, en base a su ojo afinado, ya ir proponiendo soluciones que estén al alcance también de la persona que va a invertir en eso. Nosotros, ahora que estudiamos esta carrera, sabemos que la seguridad de prevención es una inversión, que no es un gasto. ¿Ya? Me hablaron de 2 o 3 personas ya con enfermedades derivadas de este tipo de factores que estamos analizando en este momento. Y eso se pudo evitar con una inversión de 3 sillas buenas, de unos monitores más grandes que no pasan allá, el gasto no pasa allá de $600, $700. ¿Ya? Entonces, si a un patrono, dueño de una oficina jurídica, que tenga 10 abogados a cargo y cada uno en su escritorio, si a un patrono le decimos, a ver, usted invirtiendo $2,000, le garantizamos de que ni uno de sus trabajadores va a tener un tipo de enfermedades de este tipo a largo plazo. Entonces, ustedes poniéndolo desde ese punto de vista, en esos términos, lógicamente van a ser escuchados. Lógicamente el inmobiliario se debe cambiar, ¿no? Por lo regularmente una vida útil de 5 años. ¿Ya? Los equipos tecnológicos también tienen una caducidad, ya que su software caduca, se va poniendo vetusto cada vez. Entonces, eso es, ¿no? Todo el conocimiento teórico que han adquirido, llevarlo a la práctica real. Vean que lo que se aprende sí es aplicable, que no es conocimiento que se queda solo en su computadora, que se queda en su teléfono, que se queda escrito en hojas. Han dado, creo yo, un paso muy importante, un tema en el cual lo van a ver entre tercero, que es el semestre donde ven ergonomía, pero lo que pasa es que en ergonomía no hay el tiempo suficiente o la carga de horas suficiente para estudiar cada tema tan a fondo como lo hemos hecho con el método Rosa en esta ocasión. ¿Correcto? Yo les agradezco la responsabilidad mostrada, su participación, que hayan hecho el trabajo, que hayan ido al lugar, que hayan tenido la valentía de conseguir los permisos, las autorizaciones necesarias, ¿ya? Que hayan hecho la gestión y hayan cumplido el día de hoy con el sustento de su proyecto. Ya en las próximas horas yo les estaré compartiendo su calificación y les deseo de todo corazón éxitos en el segundo semestre de la carrera. Muchas gracias, Máster. Muchas gracias. Máster, ¿puedo acotar algo yo si se puede decir algo? Lo que nos pasó realmente. Ya, espere un momento.